Hola a todos, gracias por continuar siguiendo estas pequeñas reflexiones que nos ayuden a acercarnos a la palabra de Dios. Ciertamente hay muchas cosas, muchísimas, como les decía, ponía la analogía de un bosque o del mar que es inmenso. No podemos acercarnos en un mínimo curso donde solamente mencionamos los libros. Ciertamente faltan muchas cosas por comprender, por conocer. Quiera Dios que nos dé el tiempo y la vida para poder disfrutar de esa gran sabiduría que tenemos en la Sagrada Escritura. Vamos a comenzar esa sesión poniéndonos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos nuestra oración para acercarnos a la palabra de Dios. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos aceptarla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como ella, la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comencemos pues. Nuevamente, por la gracia de Dios, nos encontramos para seguir avanzando en este caminar sobre un camino muy rápido sobre la Sagrada Escritura. Vamos a ver ahora los libros poéticos o sapienciales. Estos libros, los temas que abordan son enseñanzas morales y religiosas que tienden a dirigir la vida individual. Estos son autores los sabios de Israel. ¿Cuáles son estos libros? Los mencionamos, son 7: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Son estos libros sapienciales. Vamos tomando el libro de Job. El libro de Job es un libro que ha sido muy comentado. Es un libro que seguramente varios lo han leído, porque refleja el momento del dolor, el momento del sufrimiento. Entonces, es un libro muy conocido. Dice este autor que estamos tomando el día de hoy: nadie en el mundo ha expresado como él la pasión del dolor. El problema entonces que se aborda en este libro es el problema del dolor, del mal y el bien, y el dolor y el sufrimiento. Se establece una pregunta muy interesante. ¿El justo debe esperar el premio hasta la vida eterna? ¿O también en esa vida el justo puede esperar esas bendiciones? Porque en este libro empieza narrando cómo Job lo tiene prácticamente todo. Tiene hijos, tiene ganado, tiene riquezas, y de un momento a otro se queda en la ruina. Y empieza todo un drama. En pocos versículos se narra todas las desgracias que le acontecen. Entonces, incluso su propia salud, sus propios amigos están en contra. ¿Cuál era la idea en aquel entonces? La idea principal era que el justo era bendecido por Dios. El que no es justo no es bendecido por Dios. Entonces, el problema para Job es de que él es justo. Él está haciendo lo que le compete. Y ahí hacemos un paréntesis. Hablar de justicia en el tema bíblico es ajustarse a los planes de Dios. Y Job se ajusta a los planes de Dios. Por eso es este drama sobre el dolor, el sufrimiento, sobre la enfermedad, sobre la pobreza misma.
Ahí cerramos entonces el paréntesis. Si solamente para la vida eterna son las riquezas y las bendiciones para el justo, o también en esta vida. Los amigos, la gente que le rodea, le está acusando: tú has hecho algo en contra de Dios, por eso te han venido todas estas calamidades. Él sabe, Job sabe y está consciente que no. Hay una frase que se repite constantemente y dice: si recibimos los bienes de Dios, ¿por qué no vamos a recibir también los males? Y ahí podríamos establecer una pregunta: ¿el mal viene de Dios o el mal lo permite Dios? ¿Qué es lo que quiere sacar Dios a partir de esas calamidades? ¿Qué es lo que quiere sacar Dios de esto que estamos viviendo en nuestros días? Nada más lo planteo como pregunta. Job es un modelo y ejemplo de fe, de confianza, de paciencia y de fuerza de ese hombre que sufre. Yo les recomiendo que leamos este libro. No necesariamente es estar en un momento de dolor, de sufrimiento, aunque ahorita pocas personas se escaparían de esta situación. Los Salmos. Los Salmos es una colección preciosa de himnos y cánticos sagrados, con los cuales el pueblo de Dios entonaba alabanzas al Señor, le tributaba acciones de gracias y le imploraba misericordia en sus fallas y necesidades. Entonces, los Salmos es esa expresión, esa respuesta, podríamos decirlo, del ser humano a Dios. Se habla, el autor principal de estos salmos son 150, 73 se le adjudican a David. Entonces es una gran colección que compone David de estos salmos que aparecen. Los temas son variados. Si ustedes también quisieran, hay varias literatura sobre los salmos que también se puede conseguir. Salmos para cuando uno está contento, salmos para cuando está uno triste, salmos para el dolor, salmos para el sufrimiento, salmos para dar gracias, salmos para alabanza. Son temas muy variados los que aparecen en esos 150 salmos. Y hay una pequeña nota que es conveniente considerar. La numeración de los salmos es diferente la numeración que se lleva en una Biblia católica, en otro tipo de Biblias de los hermanos separados, llamados así malamente. A partir del número 9 ya cambia la numeración hasta el 147. Entonces, pero es un dato nada más, porque en algunos salmos aparece doble numeración, una entre paréntesis y la otra fuera. Ya las Biblias, las recientes, por ejemplo la de Jerusalén y la Biblia española o algunas otras, o incluso esta Biblia que es la Biblia Nácar Colunga, esa también trae la numeración ya como sin ninguna variación. Entonces, pues sabemos que los salmos son muy conocidos, porque en la misa cada vez entonamos un salmo, y ahí pues sería considerable que es una respuesta. Por eso no se puede decir, paréntesis, no se puede decir en la misa contestemos al salmo responsorial, porque estamos haciendo un pleonasmo, porque en sí el salmo es una respuesta a la lectura que se nos ha proclamado. Cierro paréntesis. Entonces, los salmos son temas muy variados, temas muy interesantes, que los vamos conociendo poco a poco, cada vez que participamos de misa, o incluso en la liturgia de las horas, también están ahí los salmos. Vamos en esta línea también con el libro de los Proverbios. Proverbios es una otra traducción, podría ser dicho popular, una sátira, una parábola, una alegoría, una semejanza. Entonces, esos son los proverbios. Sabemos que hay muchas culturas donde tienen esta sabiduría condensada en pocas palabras, que se adjudican así como un proverbio. El autor principal se le considera Salomón. Salomón, este rey sabio.
Según este autor, dice que llegó a componer hasta 3000 proverbios. Lo que es la vida devocional a partir de los salmos, a partir de esa alabanza a Dios, los proverbios son para la vida práctica, son enseñanzas para poder vivir lo mejor que se pueda en este mundo. Entonces, repito, son una gran sabiduría condensada en pocas palabras. Se habla también que proverbios tienen esta finalidad de guiar la vida de las personas. El temor a Dios, no miedo a Dios, el temor, el santo temor de faltarle a Dios es el principio clave de esta sabiduría de los proverbios. Entonces, para que lo chequemos. Aquí mencionamos un poquito la distribución de estos proverbios. Elogio de la sabiduría. Hay del capítulo 10 al 22, hay una colección de proverbios. Del 22 al 24, dichosos los sabios, aquellos que logran captar también esa sabiduría que aparece en esas pequeñas líneas. Y hay una segunda colección de proverbios de Salomón. Entonces, ahí es una gran riqueza. Hay proverbios para poder guiar al joven, guiar a la mujer, guiar a todos. Entonces, es una orientación, podríamos decirlo, moral. Pasamos rápidamente al libro del Eclesiastés, o también llamado así, Coelet. Paréntesis, es porque ha sucedido en algunos momentos cuando aparece este libro en la Biblia. Dice, está el título, o más bien en la liturgia, y cuando alguien pasa a leer, dice así Eclesiastés o Coelet. Entonces, ahí sería conveniente de por qué o qué significa el Coelet. El Coelet, según la Biblia hebrea, es la función de una persona, es un predicador. Coelet, entonces la traducción sería predicador o director. Ya cierro ese paréntesis para que lo tengamos presente cuando alguna vez aparezca, sobre todo las personas que apoyan en la liturgia, que sepan por qué se llama Coelet. Eclesiastés, la palabra Eclesiastés tiene una raíz que es eclesia, y es iglesia, es lo que significa iglesia, de ahí viene Eclesiastés. Entonces era un libro que se leía constantemente en las asambleas o en la iglesia, para que lo tomemos en cuenta. Era un libro muy conocido, muy reflexionado. Este libro se escribió en un periodo muy difícil, entonces por eso los temas también son un poco complicados. Había cosas que se tenían ya una idea concreta, pero como no era tan fácil descubrir el momento, la época, entonces podemos encontrar ahí no contradicción, sino el sentido diferente de las palabras o de las ideas. Eso también nos sirve de referencia para cuando leamos este libro. Encontramos en este libro algunas frases que se han hecho populares. Vanidad de vanidades. Se cita 34 veces en este libro del Eclesiastés, y 31 veces se cita o se expresa bajo el sol. Son frases que se han acuñado y que las repetimos. Ya sabemos de dónde, en qué libro aparecen, y se repiten constantemente. Bien, entonces, pues es a grandes rasgos lo que encontramos en estos libros. Pasamos a un libro también muy, muy controvertido, muy interesante, y que hay que descubrir que es palabra de Dios. El libro de Cantar de los Cantares. Es un poema de amor entre un hombre y una mujer. Incluso se llega al erotismo. Paréntesis, erotismo no es igual a pornografía, no es igual a cosas que se desvirtúan
de la sexualidad o la relación entre un hombre y una mujer, el erotismo del eros, de ese cortejo, de ese amor, que también es una de las versiones, una de las vertientes del amor, el amor erótico, no el amor vulgar, no el amor pornográfico, es completamente diferente. Entonces sí encontramos en este libro un erotismo, un amor que se expresa entre el hombre y la mujer, pero también hace referencia a la mujer como la iglesia, como el pueblo de Dios, y Dios como el varón, en ese ambiente de un amor muy, muy íntimo. Y otra vez, intimidad no quiere decir a la genitalidad, es completamente diferente. Entonces, el tema es el amor entre esposos. Sulamita también es la mujer, y se habla de Salomón. Entonces ahí se mencionan temas muy interesantes de ese amor, repito, erótico, un amor íntimo entre Dios y el pueblo. Por eso es un libro muy controvertido, que gente quizá con una mente retorcida podría encontrar ahí cosas que ni al caso. Entonces nosotros veamos que el amor de Dios es tan grande que se puede equiparar entre el amor de unos esposos. Ese libro es muy interesante y ojalá que lo podamos revisar y analizar, y vamos a encontrar grandes cosas de esa relación amorosa. Pasamos al libro de la sabiduría. Se conoce o se piensa que es el autor Salomón el que nos da todas estas lecciones. Parece ser que el autor, otros mencionan que es un judío de nombre desconocido, que vivió un siglo después de Salomón. Entonces no hay una claridad ahí, pero tampoco nos interesa mucho a nosotros, a menos que querramos estudiar la Biblia a profundidad. Ahí sí vamos a descubrir tiempos, momentos, por qué se adjudica a un autor, por qué a otro, y seguramente quedaremos satisfechos ver quién es el autor. Pero lo más importante es el contenido, que nos ayuda también a acercarnos a Dios como esa sabiduría infinita. Se piensa que también es un judío de la diáspora que se dirige a los paganos, indirectamente a los judíos, aunque algunos dicen que es al revés, que es a los paganos indirectamente a los judíos, o los judíos indirectamente a los paganos. Pero bueno, ahí quien tenga más interés en conocer el autor y los orígenes y demás. Este libro se dirige a los reyes para que tengan una sabiduría, pero también a nosotros, personas de nuestro tiempo, para adquirir esa sabiduría, para acercarnos a Dios en la mejor manera. Aquí también vamos a mencionar un poquito la distribución de ese libro. En los primeros capítulos se menciona la sabiduría divina se ha manifestado por destino al final de los justos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Condición para adquirir la sabiduría, raciocinio de los impíos. Aquí en este libro hay un texto que aparece también en el ritual de exequias como una posibilidad para leer cuando hay una persona que ha fallecido, que yo lo he tomado varias veces y me parece interesante. Los impíos reflexionaban sobre la vida de los justos. Los impíos son aquellas personas necias, aquellas personas, vamos a llamarlo así, o con poco raciocinio. Pensaban que de qué sirve ser justo si de todos modos lo que le espera es la muerte. Pero no es la muerte solamente física, o la vida no solamente es física, sino estamos llamados a la resurrección y a la vida eterna. Entonces es uno de los temas que se aborda también aquí, para que lo tomemos en cuenta. Eclesiástico también es otro libro que tiene sus raíces de eclesia. Eclesiástico, también este libro se conoce como
el Sirácida. El Sirácida es el nombre de una persona. Sirácida, o también se conoce como Ben Sirá. Jesús es hijo de Sirac, no Jesús el Hijo de Dios, sino el autor es Jesús hijo de Sirac o Ben Sirá. Este libro está dentro de los deuterocanónicos. Después de la segunda revisión pasa al canon bíblico. Ben Sirá tuvo conciencia de su misión, la de orientar la vida en armonía con la ley. La ley sirve entonces para orientar la vida. Entonces aquí nos encontramos con esta sabiduría que de repente podemos andar buscando nosotros para poder orientar nuestras vidas hacia Dios. Son libros sabios, son libros que nos pueden ayudar. De repente a lo mejor citamos proverbios chinos o sabiduría de otras culturas. Yo creo que es un buen tiempo para valorar y revalorar estos libros y esta sabiduría que procede de Dios y que está plasmada en la Sagrada Escritura. Vamos a dejarla ahí para que tengamos tiempo de nosotros revisar estos libros. Yo les sugiero, así de manera ya de cultura general o de algo práctico para cada uno de nosotros, por lo menos revisar los títulos que aparecen en las Biblias y ir descubriendo esa riqueza y en algún momento estarse deleitando con esa sabiduría y no solamente citarla, sino que sea nuestro eje para guiarnos hacia Dios. Pues les agradezco este momento y espero de verdad en Dios que sea de provecho para ustedes. Vamos a concluir este momento dando gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de acercarnos a estos libros sapienciales, esa sabiduría que está ahí condensada en todos estos libros que nos sirva para guiar nuestra vida hacia Dios. Le damos gracias y hacemos nuestra oración conclusiva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado, e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como espada de doble filo, penetra en el íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae la paz. Amén. Pues muchas gracias por la atención que te están dando a estas sesiones. Vamos a continuar la próxima semana, si Dios nos lo permite, con los libros proféticos, que son abundantes. Vamos a tratar de condensarlos, los profetas mayores, profetas menores, y vamos a mencionar solamente un esquema general. Pues muchas gracias, que Dios los bendiga, que tengan bonita semana.